Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver sobre introducción a anatomía. Y para eso vamos a estudiar lo que es las posiciones anatómicas, sus ejes, sus planos y movimientos. Entonces, para describir lo que es la posición anatómica, primeramente el sujeto debe estar en bipedestación. Quiere decir que tiene que estar de pie y sus pies deben estar relativamente distantes y paralelos. Además podemos describir que sus extremidades superiores, es decir, en la parte de sus manos, la cara palmar debe mirar completamente hacia adelante. Además de eso, en su cabeza podemos describir que su mirada debe ir mirando hacia el horizonte. Además, otro punto sería que su conducta auditiva externa con respecto a su fosa nasal, podemos decir, esta debe estar más o menos en horizontal. Además, podemos decir que sus falanges tienen que estar, o sus dedos, tienen que estar separados. No tan completamente, pero sí sirve para delimitar cierta área. Entonces, la posición anatómica se ocupa particularmente para definir regiones, para estudiar estructuras y que se puedan ver con mayor facilidad. Además de esto, teniendo una posición anatómica, vamos a trazar tres ejes. Los ejes suelen ser como puntos imaginarios que atravesan al cuerpo, que este suele ser, supongamos una imagen que yo tuviera una, una lanza o si no una espada, o imaginemos una gran flecha que cruza desde el punto medio de la cabeza arriba, cruza directamente a través de todo el cuerpo y llega entre medio de las dos plantas del pie, llegando en la vueltecita, en el borde de ambos pies paralelamente. Están ubicados los pies con respecto a ese eje. Entonces lo va a atravesar su tórax por en medio y va a salir entre ambas extremidades. Ese sería un eje vertical o también le llaman longitudinal, cráneo caudal o también cefalocaudal. Tenemos este otro eje que se llama eje antero-posterior. Se le llama antero porque está antes, a posterior, atrás, de adelante hacia atrás va, de adelante hacia atrás. De acuerdo. Este eje vamos a imaginar que tiene una gran lanza o una flecha que lo va a atravesar desde su ombligo hasta su espalda. Puede ser aquí, desde su pecho hasta su espalda. Puede ubicarse aquí, desde la frente hasta detrás de la cabeza. Entonces, este eje va a atravesar desde adelante hacia atrás. Ahora, hay otro eje que es casi similar, pero en vez de ir de hacia adelante hacia atrás, va de este lado a este otro lado. Es decir, viene aquí, cruza la mano, va por la mitad del cuerpo de lado a lado y cruza hasta la otra mano. Supongamos aquí, viene en el hombro, cruza todo el tórax y sale en el otro hombro. Ese se llama eje medio lateral o también se le llama eje axial o eje transversal. Entonces, prácticamente hay tres ejes. Y a partir de estos ejes se van a formar lo que son los planos. Pero para esto necesito que tengan un poco de imaginación. Supongamos que para formar el plano sagital o plano sagital medio, este plano sagital va a dividir completamente
por la mitad. Es como que tengamos un gran cuchillo cuadrado y lo partamos por la mitad a la persona. Y todo este cuchillo va a ser el plano y lo que partió va a ser por la mitad a la persona. Entonces, estos planos suelen ser la fusión o están interconectados con dos ejes. Supongamos este plano sagital viene. Supongamos que este es un eje. Este eje viene desde anterior, como viene de aquí, y va hacia posterior. Entonces, eje anteroposterior. Y también está el otro eje, que es el eje longitudinal o vertical. También lo vamos a dejar en longitudinal o vertical. Este va desde la cabeza hasta los pies. Entonces, de manera de que esos dos ejes va a ser un ángulo recto en cada uno de sus bordes. Eso es un plano. Ahora, este plano parte por la línea media, pasando por toda esta zona, por toda esta zona a medida de que se va extendiendo. Y va a cortar prácticamente por en medio al cuerpo. Entonces, con el caso del plano frontal, en vez de cortar por la línea media y la línea media, y se me olvidó explicarle, que esto hace de que al cortar se formen dos partes, una parte lateral y otra lateral, de manera de que va a estar un lateral izquierdo y un lateral derecho. Bueno, en el caso del otro plano frontal, el plano frontal va a estar por el eje, siempre el eje longitudinal y también un eje lateral o eje transversal. En el caso también se le llama axial. Entonces van a estar el eje, el eje transversal y el eje longitudinal. Estos dos van a formar el plano frontal o también llamado plano coronal. De manera que cuando corta a la persona, pero de lado a lado, esta persona va a dividirse en dos partes, una parte ventral y una parte dorsal. ¿Verdad? Todo esta de atrás es una parte dorsal. Entonces tenemos un corte ventral y un corte dorsal al hacer la cuchillada por en medio, pero de lado a lado. Y este, que es uno de los más fáciles, que es el plano transversal. El plano transversal va con un eje transversal o lateral y con un eje anteroposterior. Estos dos me forman su plano. De manera de que al formar ese plano hacen una cuchillada y va a dividirme en dos. Una parte superior y una parte inferior. El objetivo de los planos es cortar, como que fueran un gran cuchillo de mesa. Entonces cortar en parte. Y estos planos no necesariamente tienen que ser exactamente en esta región, sino puede aplicarse también a esta región y así sucesivamente. Este plano, como el eje anteroposterior es corto, entonces se aplica, se puede decir de que su zona al aplicarse es un poquito más disminuida con respecto al plano sagital. Y uno de los más abundantes en zonas para cortar es el plano transversal. Entonces, también podemos decir que el plano transversal al cortar, corta a lo que es el eje longitudinal. Corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí. Todo esto y dijimos que era un eje longitudinal. Entonces, este plano transversal
corta el eje longitudinal. Y el plano frontal va a cortar a lo que es el eje anteroposterior, este que dijimos. Entonces, al cortar el eje anteroposterior, va a cortar en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona, porque va de atrás para adelante. Supongamos de que todo este plano cortó la nariz, cortó parte de la rodilla y lo que son la punta de los pies, en el caso de este la falange. Y así sucesivamente, si corto más atrás de este eje, va a cortar sus glúteos, sus pantorrillas y parte de atrás de la cabeza. En el caso del plano sagital, lo que va a cortar es el eje transverso. Al cortar el eje transverso, entonces va a cortar en esta zona, en esta zona, en esta zona. Este plano va a cortar aquí, 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 en cualquiera de esas zonas. Ese es con respecto a los ejes con sus planos. Aquí tenemos también otra demostración del tipo de plano, según también se le llama plano medio, plano sagital medio. Y a este también lo difieren, que es el plano sagital, o también llamado plano parasagital. Parasagital porque va a la orilla o paralelo al medio. Y también tenemos el plano medio de la mano, es decir, va a partir la mano en dos, a partir del primero, segundo y tercer dedo a este lado más externo, y el cuarto y el quinto al lado más interno, y así similar con lo que es el pie, lo va a partir en dos. También se le llama plano medio del pie. Y tenemos el plano frontal o coronal, que va de un lado hacia el otro lado. Y tenemos el plano transverso o axial, que parte de una parte superior e inferior. Aquí tenemos también el plano frontal, que es este aquí, que dijimos anteriormente, pero aplicado a los pies. Ya, plano frontal o plano coronal aplicado a los pies. Manera de que va a haber una parte anterior y una parte posterior. Así lo que habíamos dicho, que los planos van a ser como un tipo de corte. Este corte, supongamos que tenemos el plano longitudinal. Al hacer un corte va a dividir en dos, en una parte lateral, o lateral izquierdo, y una parte lateral, lateral derecho. Ya. Y al hacer un corte va a quedar más o menos así, lo que se va a ver de lado. En el caso del plano transversal, al hacer un corte, va a partir lo que es una porción superior y una porción inferior, de manera de que su corte, cuando se hace de esa manera, va a verse redondeado en la mayoría de sus partes y se va a ver en una vista. Esta es una vista inferior y esta sería una vista superior, ya la que al voltearlo, ya con un pedacito de. Y aquí también tenemos lo que es un corte oblicuo. El corte oblicuo se caracteriza por ir en 45 grados, porque la mayoría de los planos van en 90 grados. Van en 90 grados. Además, podemos decir que tanto los planos como los ejes tienen un tipo de movimiento con respecto a ellos. Este movimiento se caracteriza con respecto al plano. Bueno, aquí este movimiento que se realiza va de acuerdo al plano sagital. Este plano sagital hace de que cuando se mueva uno, se genera este movimiento con respecto a su plano. Es decir, si este plano estuviera en esta región del brazo, entonces el brazo solo puede ir hacia adelante. Brazo hacia adelante o brazo hacia atrás. Esto
Este movimiento se llama flexión hacia adelante o hacia atrás. Ese tenemos, perdón, este sería flexión y este sería extensión. Igual, este sería extensión y este flexión. Extensión, flexión. Miren bien que van siempre al plano sagital, hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Hacia adelante o hacia atrás, todos sus movimientos. Igual la cabeza puede hacer un plano similar en flexión y extensión. Aquí podemos ver que esto va hacia atrás o hacia adelante. Flexión, extensión. Entonces igual con la mano. Flexiona, extensión. Entonces si fuera todo el brazo, hacia adelante todo el brazo como acá, sería eh, extensión y flexión. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Las piernas es similar, que se flexión y extensión. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser a ese plano. Por eso se mira en una vista lateral. Ahora, con el plano anteroposterior. Con el plano anteroposterior, este plano cruzamos un eje de atrás hacia adelante y esto va a permitir de que su plano lo que haga es que ponga la mano con respecto al cuerpo y lo haga perpendicular y la suba hacia arriba, como cuando subimos, tendemos una camisa, ¿sí? Hacia los lados. Entonces eso se llama abducción. Y cuando bajamos las manos y la ponemos a la orilla de nuestro cuerpo, eso se llama aducción. Entonces, abducción, aducción. ¿Qué significa esto? Ab es hacia afuera y a es hacia adentro. Ab, a, ab, a. Esto quiere decir que el movimiento que se genera va en contra, en el caso de la abducción, en contra o hacia afuera del cuerpo. Quiere decir que aquí está eje, el eje longitudinal. Entonces se aleja de su eje longitudinal, se acerca de acuerdo a su eje longitudinal. De acuerdo. Entonces el eje anteroposterior solo puede realizar ese movimiento. Si un caso los pasara en el caso de una flecha, supongamos, entonces ese movimiento solo ese tipo de movimiento se puede realizar. Ahora, en el caso del plano medio que existe en la mano, este plano medio dije que dividía en una parte medial, porque esta debe estar en posición anatómica, y una parte más lateral o hacia afuera. Entonces, esta parte medial o lateral puede realizar un tipo de movimiento. En el caso de este, se le dice abducción, es cuando se separan los dedos, y aducción es cuando se juntan los dedos. Un ejemplo, este dedo, para que esté en abducción, para que esté afuera de este plano, tiene que irse hacia el lado, ¿ya? O hacia más lateral. A eso se le llama abducción. Y al revés, que su dedo lo lleve más juntito que al cuarto. Y así con otros similares. Ahora, con el eje vertical o longitudinal, también se aplica con respecto al codo o al antebrazo. Este puede ir hacia adentro y hacia afuera. Este tiene que girar con respecto al plano transversal. ¿Ya? El eje vertical hace su movimiento con respecto al plano transversal. Además, hay otros tipos de movimientos. En el caso de la mano, cuando la mano se pone con
con la cara palmar hacia abajo, este se le llama pronación. En el caso de lo contrario, con la palma hacia arriba se llama supinación. Supinación, palma hacia arriba, pronación, palma hacia abajo. Supinación, pronación. Igual sucede similar en el plano, en la línea media, con respecto al plano medio del pie, similar que la de la mano. Entonces, este dedo, el primer dedo, se abre hacia medial, hacia un lado, y eso se llama abducción. Cuando se cierra el dedo es abducción. Ahora aplicado a lo que es lo que es la muñeca, esta muñeca si se va lateralizado, se llama que está con respecto a una desviación o lateralización con respecto a lo que es el cúbito. Pero si se va en dirección contraria, esta desviación va con respecto al radial. Ya, podemos decir que esta es abducción y esta es aducción. Aquí hay otro tipo de movimientos con respecto a las manos. En el caso de las muñecas se le llama extensión hacia arriba y flexión hacia abajo. Y así sucesivamente con esta otra. Y la oposición y reposición consiste de que este dedo se opone al otro dedo. El quinto con el primer dedo se oponen entre sí. Y la reposición es que vuelve a su posición anatómica y ambos dedos no se intersectan. Igual lo que estaba explicando anteriormente, supinación, mano hacia palma hacia arriba y pronación, palma hacia abajo. Y esto anteriormente lo que estaba hablando de abducción y aducción y así flexión y extensión. Además, los ejes también pueden, hay movimientos que van de acuerdo a su eje. Un ejemplo, este es el eje longitudinal. El eje longitudinal para miembros inferiores hace de que este miembro solo se rote, solo se dé vuelta sobre este propio eje. Es decir, tiene que todo esto, desde el muslo, la pierna y lo que es su pie, al girarlo, gire solo sobre su propio eje, sin necesidad de mover lo que es el talón. ¿Ya? Este tipo de rotación hacia afuera se llama rotación externa y hacia adentro se llama rotación interna. Rotación externa, rotación interna. Lo mismo sucede con el brazo. Tiene su tipo de rotación. Creo que aquí estaba. Bueno, de acuerdo. Tenemos la posición anatómica. Si el dedo primero, el gordito, viene hacia adelante, esta es una rotación interna. Si el dedo gordito va hacia atrás, esa se llama una rotación externa. Se le llama medial porque se acerca a la línea media, que es la línea del eje longitudinal, y se le llama rotación lateral porque va hacia afuera, se aleja de la línea media. Ahora, la circunducción es la aplicación de los tres tipos de eje. La circunducción es aplicada a los tres tipos de eje. Si los movimientos se pueden realizar en tres diferentes tipos de eje, un ejemplo como el brazo con respecto al cuerpo, hace una flexión y una extensión y hace además abducción y aducción. Eso permite de que esta circunducción se pueda realizar. Igual sucede con lo del pie, como este hace flexión hacia atrás y hacia adelante, extensión, puede ser abducción, aducción y así sucesivamente.
Al hacer circunducción es porque hace un tipo de rotación combinada con las anteriores que le había dicho. Ya la circunducción es como que patalee, pero en redondo. Ya. Igual la mano, como que aletee, como que quiere volar, pero en redondito. Eso es una circunducción, que es un movimiento bastante circular. Y el pie también tiene su flexión y extensión. Pero hay algo peculiar. En este eje longitudinal, supongamos que llega corto por esta parte de aquí, si el pie, su cara palmar, se va hacia la línea media, supongamos que este es un pie derecho, si su cara palmar se va a la línea media, que es a este punto de aquí, entonces a ese movimiento se le llama inversión. Si su cara palmar va hacia lateral o hacia afuera, a eso se le llama eversión. Hacia afuera, hacia adentro, pero tiene que tratar de doblar el pie, ¿ya? Porque si no se dobla con su cara palmar, solo simplemente se llama lateral y medial, o también se le llama aducción y abducción. Aquí vemos otros tipos de rotación, rotación de la cabeza, que esta va a externo o también a interno. Y también tenemos la rotación del cuerpo, que esta es similar. Toda la rotación tiene que ir con respecto al eje longitudinal. En el caso de este es una flexión lateral que está flexionando lo que es su tronco, que es una flexión y después lo que hace es una extensión hacia el otro lado con respecto al tronco. Y hay otra serie de movimientos que van con respecto a la mandíbula, que se llama protrusión, es sacar la mandíbula o enseñar los dientes, bueno, de la parte de abajo de la mandíbula. Y retrusión es meter la mandíbula. Ese es otro tipo de movimiento. La mandíbula también puede hacer otros, los laterales, hacia la izquierda y hacia la derecha, y puede hacer eh, lateral, derecha, izquierda, y también puede hacer depresión y también puede subir la mandíbula. Son tres movimientos. También existe otro que es la protracción y la retracción. La protracción consiste en llevar la escápula hacia adelante, como enconcharse, ¿ya? Y la retracción es como cuando uno se estira, la escápula se lleva hacia atrás, ¿ya? Retracción, protracción. Y aquí hay otros movimientos con respecto al tronco, a la línea media, que es los laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, que estos hacen una flexión y una extensión. Y aquí por último tenemos algunos términos que se utilizan con respecto a la relación y comparación. Algunos que más o menos les he definido es medial. Medial es que se acerca a esta línea media o el eje longitudinal. A eso se define como medial. Un ejemplo, la mano con respecto al muslo. El muslo es El muslo está medial y la mano está lateral. Lateral significa lejos de este eje o lejos del plano medio. Otro ejemplo que le puedo decir, la oreja con respecto a la nariz, bueno, aquí le pusieron este eje un poco más lateral. Bueno, vamos a dejarlo con el ojo. La oreja con respecto al ojo, la oreja está más lateral, pero el ojo con respecto a la oreja está medial porque está cerca de la línea media. Ahora,
Otro que más o menos hemos definido es anterior o ventral y posterior, también se utiliza como dorsal. Ventral o anterior es porque está antes, en la cara antes. Y dorsal o posterior es porque está atrás, por eso están las flechitas. Esto es antes y esto es después, por eso es antes y después. Anterior, posterior. Entonces podríamos decir que el ombligo con respecto a la columna, este está anterior. Y la columna con respecto al ombligo, esto está posterior. Igual sucede. La boca con respecto a la oreja, la boca está en anterior y la oreja está más posterior. Bueno, más lateral. Pero haciendo un ejemplo con respecto a esto. Ahora tenemos el inferior y el superior, o craneal y caudal. Craneal es que se relaciona a la parte más de arriba o superior, inferior en la parte, bueno, relacionada a los pies. Entonces, supongamos esto. La cabeza con respecto a las rodillas, la cabeza está superior y las rodillas están inferior. El ombligo con respecto al muslo, el ombligo está superior y el muslo está inferior. La clavícula con respecto al cuello, el cuello está superior, la clavícula está inferior. Ahora, el brazo con respecto al antebrazo, el brazo está superior, el antebrazo está inferior y así sucesivamente. ¿Qué más? Y hay otros términos tales como proximal y distal. El proximal es porque se relaciona a una articulación y está cerca de esa articulación. Y distal es porque está lejos de esa articulación. Un ejemplo, tenemos la articulación del hombro. Para que hablemos a simple manera, el codo y lo que es la muñeca, el codo como está con respecto al hombro, está cerca, miren, la trayectoria está cerca, el codo para llegar al hombro, pero la muñeca tiene que recorrer más, por eso está más lejos. Entonces, al codo le podríamos decir proximal porque está cerca y a la muñeca distal porque está más largo. Proximal, distal, proximal, distal. Vamos a poner igual con las rodillas. Tenemos la cintura. La rodilla con respecto al pie. La rodilla está proximal. El pie está más distal. Ya. Ahora, en relación el cuello con el hombro. El cuello con el hombro y la axila. El hombro está más proximal con respecto a la axila que está más distal. ¿Ya? Entonces para eso tenemos que aplicar un punto de referencia para aplicar proximal, distal. Y así sucesivamente. Vamos a aplicar el último ejemplo. Y tenemos que la boca, el ombligo, con respecto a la rodilla, vamos de aquí, dijimos la boca, el ombligo y la rodilla va a ser el punto de referencia. Quiere decir, ¿quién está más largo? ¿El ombligo o la boca? En el caso de este, el ombligo está más cerca, este es proximal. Y la boca está más largo, esto es distal. Entonces estamos aplicando un punto de referencia. Hay otro, el otro que menciona aquí es superior, intermedio y profundo. Pero esto solo se aplica a estructuras con masa bastante definida. Pero hay otro término, pero es para cavidades, para vísceras, ya es otra cosa. Entonces vamos a aplicarlo a lo que es a este corte de músculo. En el caso de esto tenemos el brazo, que es superficial. Superficial es
lo que está más afuera. Es decir, en este caso, la piel está más superficial. ¿Y qué es más profundo? En el caso más profundo tenemos el hueso. El hueso está profundo, está entre medio de todo, pero está más profundo que la piel, porque no podemos tocar el hueso antes tenemos que tocar la piel, por eso, piel superficial, el hueso profundo. ¿Y qué está intermedio? Intermedio se ubica entre dos regiones o dos puntos. En este caso sería el músculo en sí. El músculo está intermedio con respecto al hueso y con respecto a la piel. Así que podríamos decir, la piel superficial, el músculo está intermedio y el hueso está profundo. Y hay otros términos que también se aplican, que sería externo e interno. Es decir, supongamos que el ombligo con respecto al intestino, el ombligo está más externo y el intestino está interno, pero solo se aplica a vísceras. Un ejemplo, el corazón está más externo que los pulmones, suponiendo un ejemplo. El estómago con respecto al páncreas, el estómago está más externo que el páncreas. Y así que sería todo, mis amigos, y muchas gracias. Espero de que aprovechen este video.